Hola, bienvenido. En este video revisaremos la somatometría y la exploración básica del embarazo del primer trimestre mediante ultrasonido pélvico. El ultrasonido del primer trimestre permite confirmar la viabilidad, establecer con precisión la edad gestacional, determinar el número de embriones y, en presencia de un embarazo múltiple, evaluar corionicidad y amniosidad. El saco gestacional es la primera estructura visible. Debe localizarse dentro del útero y evaluar toda la reacción decidual. Aquí vemos un ejemplo de la reacción decidual y vamos a medir los diámetros del saco gestacional y esto nos va a dar un cálculo de edad promedio por saco gestacional. Pues bien, debemos evaluar la forma y tamaño para calcular la edad gestacional, de preferencia en los 3 diámetros. El embrión se observa dentro del saco gestacional y permite estimar la edad gestacional al medir la longitud cráneo-caudal. Aquí vamos a ver un videoclip donde estamos observando el ejemplo, donde estamos checando el embrión. Lo debemos tomar en su mayor eje longitudinal para poder medir lo que llamamos longitud cráneo-caudal, es decir, de la cabeza a la nalga, para que nos dé una edad promedio. En este diagrama vemos cómo se mide también lo que llamamos cráneo-rabadilla, ¿sí? Entonces tenemos que valorar su eje en lo mayor exacto posible para calcular la edad. Por ejemplo, aquí nos da un promedio de 7 semanas. La frecuencia cardíaca es un signo clave de vitalidad embrionaria. Aquí vemos el foco brillante en rojo en el Doppler color y normalmente debe estar mayor a 100 latidos por minuto en las etapas tempranas, y aquí lo estamos viendo por espectro, 148 latidos por minuto. La frecuencia en el primer trimestre se obtiene por modo M de preferencia y vamos a medir, como en este ejemplo que se toma la captura en modo M, vamos a medir de una muesca que se ve aquí como está señalando la flecha verde, de una muesca a la subsiguiente, pero hay equipos que las miden inmediatamente a la siguiente, entonces tenemos que ver de acuerdo a la calibración de cada equipo. Aquí nos da, por ejemplo, 169 latidos por minuto. Sin embargo, es válido escuchar por modo Doppler color espectral unos segundos para el deleite de la mamá. Como en este ejemplo, vamos a escuchar el latido. El saco vitelino es una estructura redondeada que nutre al embrión en las etapas iniciales. Aquí vemos el ejemplo, un anillo ecogénico con un centro anecoico. Aquí estamos viendo otro ejemplo de la valoración y exploración del saco vitelino. Esta es una tabla de línea de tiempo de aparición de estructuras en ultrasonido pélvico transabdominal. ¿Okay? El cérvix debe evaluarse en longitud y estado de cierre, lo cual es importante para el seguimiento del embarazo y notar si hay acortamiento o datos de insuficiencia ismocervical. Entonces también tenemos que checar el cérvix. Los anexos deben explorarse para descartar masas o embarazo ectópico. Podemos tener un embarazo intrauterino y un ectópico, entonces tenemos que estar obligados a observar y valorar los anexos, así como los ovarios. Recuerda que en las primeras semanas puede estar el quiste de la teca en el embarazo, que posteriormente desaparecerá. En resumen, la evaluación del primer trimestre incluye lo que es el saco gestacional, todo esto que estamos viendo aquí, el saco vitelino, que vemos aquí, lo vemos aquí, y el embrión, que es propiamente el bebé. Esto es por una ecografía transabdominal. Gracias por tu atención. Este material fue elaborado con fines educativos. Nos vemos en la próxima cápsula.